Saludos para todos los amigos de nuestro canal, los que están en el país y aquellos que viven en el exterior. Los fuegos forestales, uno de los más graves problemas que afectan a nuestro país al día de hoy. Nada más y nada menos que el actual ministro de Medio Ambiente acaba de denunciar que la mayoría de los fuegos forestales son intencionados, que son mandados a realizar por figuras de mucha capacidad económica que utilizan a extranjeros del país vecino y algunos dominicanos desaprensivos, ¿no?, para destruir las zonas boscosas del país, y entonces van y consiguen un permiso de aprovechamiento de todos esos pinares que queman, toda esa madera preciosa, con el alegato de que ya se quemaron y que hay que aprovecharla. También tenemos el caso de otros campesinos locales, nacionales del país vecino, que hacen desmonte en zonas protegidas, en zonas de alta montaña, para practicar el conuquismo. Otro caso que nos afecta también es el desmonte que se hace para producir carbón vegetal, el cual la mayoría es exportado al país vecino. Señores, esto es un crimen de lesa humanidad. Los daños que esto significa al medio ambiente es algo tremendo. Si disponemos todavía de algunas áreas boscosas, se debe a que en el año de 1966, cuando asume al poder el presidente Joaquín Balaguer, ordenó el cierre de los aserraderos, y a muchos campesinos de las zonas montañosas los convirtió en vigilantes forestales, los nombraban con una suma de dinero no muy alta, pero que les permitía, ¿no?, sobrevivir y cuidar el bosque. Eso hizo, junto con la construcción de presas que inició el presidente y la reforestación de áreas protegidas, que mejoráramos notablemente la cobertura boscosa. El presidente sale en el 78 y desde esa época hasta el 86 volvió el desastre. Volvió la tal discriminado, el carbón, en fin, el conuquismo. En el año de 1986, cuando el presidente Balaguer vuelve al poder, crea un programa duro, fuerte, de protección al bosque dominicano, utilizando militares, algunos de los cuales adquirieron prominencia debido a esa actividad. Eso ayudó a que volviese a aumentar la zona boscosa del país, que habíamos perdido muchísima. Pero desgraciadamente, cuando Balaguer sale en el 1996 del poder, los 5 gobiernos que lo han sucedido, del PLD y del PRM, porque el PRM es PRD con una letra cambiada, de lo mismo, han desbaratado la zona boscosa del país, han destruido al medio ambiente, creándole un serio problema a las presentes y futuras generaciones. Sin agua no hay vida, y el bosque es lo que genera agua, dándole concesiones mineras a compañías extranjeras para que destruyan bosques privilegiados, permitiendo el asentamiento politiquero también de campesinos, permitiendo la barbaridad que es la producción de carbón vegetal, destruyendo otros bosques. Todos esos parques desbaratados, todos invadidos. Algunos han hecho algunas cositas. Ahora están hablando de permitir una presa de cola que va a desbaratar una gran cantidad de ríos, entre ellos el Osama, el Isabela, más otros importantes. Hablando también de construir una central también en la cordillera que va a acabar con una parte de los ríos. Otra explotación minera que se va a llevar toda la parte sur, el aroma es a Herrero, en fin. Todo lo que hablan es de destrucción, destrucción y destrucción. Pero también permitiendo las destrucciones de los corales en las playas por hoteleros desaprensivos, lo cual desbarata toda la zona costera. Los mangles también, los humedales los destruyen,
los ríos sacándole materiales, las arenas de Baní, de las dunas, sacándolas. Dicen que de noche. ¿Y dónde están los militares que nosotros tenemos para proteger ese medio ambiente? Todos esos militares que están asignados a supermercados, a periodistas, a políticos, a bancos, vamos a mandarlos a trabajar en esa área, vamos a proteger el medio ambiente. Y vamos a hacer un programa de reforestación. Y vamos a hacer un programa serio de uso de suelo. Determinar dónde va cada tipo de explotación. Señores, tenemos tierra como la provincia de Payá, con carácter, con vocación agrícola, llena de asentamientos y de cosas, de proyectos de vivienda, pero aquí en la misma capital también. Un crecimiento desproporcionado hacia la parte de Villamella, que era el productor de víveres, de vegetales, de aves y de cosas, se ha perdido, lleno de cosas por ahí. El sur también, vamos llegando ya a San Cristóbal. El este ni se diga, o sea, hemos desbaratado el país por falta de seriedad, por falta de verdaderos estadistas que se ocupen de proteger el medio ambiente. Sin árboles no hay vida. Aquí vemos ciudades, bueno, muchísimos disparates, carreteras que han hecho sin una matica, las calles todas sin árboles, desbaratadas. Entonces, hay que pensar en la protección al medio ambiente. Hay que creer en las presentes y futuras generaciones. El árbol nos da vida. Esa zona este que fue desbaratada, desmontada entera por empresarios extranjeros para producir azúcar, nunca pensaron en el aspecto medioambiental. Por ahí hay que entrar los huracanes. Mientras estuvo arborizado, al llegar, al bajar la temperatura, perdían fuerza, se estrellaban contra esa barrera de árboles. Pero el polvo del Sahara también se estrellaba ahí. Ahora, al desbaratar todo eso para producir dique azúcar, se nos mete todo ese polvo del Sahara y se nos meten los ciclones. Si nosotros lo reforestáramos entero, lleno de frutales, dejando una poca cantidad para la famosa azúcar o importándola, porque es mejor tener calidad de vida. Además, ya hay cosas que suplantan eso, que como la stevia, que podemos producir inclusive en ambiente controlado en invernadero. La misma región noroeste también. Esa sequía famosa de la línea noroeste fue por la deforestación. Partes del sur también. Toda esa parte de Baní, parte de San Cristóbal que la desbarataron, de Azo, vamos a reforestarla. Hay programas muy buenos que tienen los judíos y los israelíes, que podemos reforestar enormemente y crear miles de empleos en las mismas ciudades también, sembrando, cuidando los humedales, las barreras coralíficas y los ríos también. Vamos a producir en minas, que tenemos muchísimas ahí, a prohibir. Claro, para eso hay que dar ejemplo y hay tecnología. Con drones y un centro de drones artillados, armados, se acaba la deforestación, patrullando todo el país y bombardeando a todo el que lo vean, metiendo en lugares protegidos, tratando de meterle fuego, haciendo trocha, fuego con ellos. Usted verá que se acaba. Además, en cada provincia de esa, los jefes militares saben quiénes son los que producen carbón y saben los que le meten fuego. Pero necesitamos un presidente que dé órdenes. Eso se resuelve en 5 minutos. 5 minutos una orden y se acaba el desorden. Pero necesitamos un presidente que tenga primero los testículos bien puestos para dar la orden y el interés de proteger la presente y futura generación de su país. Que no esté pensando en hacer negocios para mandar los beneficios como hacen a los paraísos fiscales, ni hablar de alianza pública-privada, sino hablar de protección al medio ambiente. Ojalá eso podamos verlo, pero sabemos que en este gobierno no va a ser posible. Esos oligarcas que están en el palacio, esos popis, no están en eso. No están en eso. Es en otra cosa que están. Es reformar la Constitución para meter los fideicomisos. En eso es que están. Una pena decirlo, pero es así.
Siguen los escándalos de corrupción. La Unión Europea ahora dice que le tumbaron 9.3 millones de euros. 9.3 millones de euros en un programa de reducción de pérdidas del sector eléctrico. Y están investigando esto con una de sus agencias de investigación. Esto fue desembolsado en el 2016. Los europeos, como toda la gente de los países desarrollados, son muy cuidadosos con sus recursos y no admiten eso de que se los roben, de que se los lleven, como aquí que es un deporte nacional. Vamos a ver qué pasa. Ya eso está en los medios, está siendo denunciado en medios televisivos, ya las redes sociales se enteraron. Y ojalá que la justicia independiente, como eso es del 2016, es del gobierno de Danilo, a lo mejor lo investigan, empezando por el Bichara que fue jefe, que nadie le ha tocado con un dedo. Ni esos que están al frente del sector eléctrico en el Palacio y también en Punta Catalina, toda esa gente que participaron en esos festivales, ojalá ellos sepan de eso. Y ojalá se pueda investigar como tiene que ser. El presidente dice que irá a la cárcel quien se roba un centavo. Esto es con motivo del asunto ese de la tarjeta, que se dice que hay un verdadero escándalo con sumas altísimas. Pero también se dice que en esa tarjeta cambiaron la anterior y esta no tiene ni el nombre de la persona ni un código de barra de seguridad. Y que se han dado banquetes por ahí. Ahora bien, el presidente no tiene que estar hablando de eso. Él es el poder ejecutivo y hay un poder que se supone que es independiente, que él se jacta de eso, que es el poder judicial. Esos son los que tienen que hablar de eso, no el presidente. Esa no es su participación en el Estado y su responsabilidad. Este hombre parece que no tiene quien le asesore, no hay un consultor jurídico, no hay un asesor de prensa. Bueno, ahí hay uno que le acaba de dar 400 millones de pesos para montar el programa de imagen. La primera imagen que tiene que cambiar era de un presidente que vive hablando de más, metiéndose lo que no debe de ser y violando lo que es la institucionalidad del país, porque para eso está el poder judicial, que él dice que es independiente y que él quiere reformarlo por 6 años y nombrar un fiscal independiente nombrado por él para que lo proteja cuando salga del gobierno. Esa es la realidad, pero es así. Algo muy delicado, ¿no? Y es el encallamiento de un crucero turístico en Puerto Plata, que dicen que fue por las malas condiciones del viento, que el capitán alega eso. Se encuentra encallado, pero ya dicen que salió, que ya está en el muelle privado de esa compañía. Y dicen que no es por las malas condiciones del puerto, se está investigando, van a mandar sus buzos, más los de aquí, los del ministerio más bien de la dirección esa portuaria. Ahora, parece que el barco se ha dañado y no puede salir del muelle. Y también parece que el dragado que se hizo de una compañía privada no es bueno. Otros alegan que con las brisas, los aguaceros, las cosas, se movieron las arenas y ha creado un problema. Esto es delicado, ¿no? Un crucero con 3,000 y pico de turistas a bordo, una tripulación de 1,000 y pico, que sí es problema de ese muelle de dragado, pues le va a hacer un daño al país. Los cruceros dejarán de entrar por lo menos a ese muelle, ¿no? Y hay que tener cuidado. El gobierno tiene que hacer una investigación seria, determinar qué pasó, si es problema de dragado, proceder entonces a hacer el dragado correcto, porque el turismo de crucero sigue creciendo, es importante para el país, como lo es todo el turismo, que es uno de los principales elementos de la economía nacional, que aporta divisas, que genera empleos y que da valor agregado a la economía. Y que ahora mismo está en el suelo por la pandemia mundial y la bendita guerra esa. Pero eso tendrá que pasar, ya la pandemia va cediendo y la guerra terminará. Y el turismo, según se vaya regulando la economía mundial, volverá a mejorar. Ojalá que se determine bien qué pasó de manera seria, que no se mande un mensaje distorsionado al mundo turístico internacional, porque nos va a hacer daño. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Otro detalle. Ahora aparece la oposición, la llamada oposición, integrada por partidos desacreditados, rechazados sus líderes por la sociedad dominicana, por incapaces, por corruptos y por enemigos de la nacionalidad dominicana. Ahora salen hablando, criticando, ¿no?,
el alto costo de la vida y la inflación de este gobierno, hablando de que las cifras no son correctas. Pero eso lo dice uno, que fue presidente, que maquillaba cifras con ese mismo del Banco Central, que la maquillas ahora, que cometió muchísimos actos de corrupción en su gobierno, que llenó el país de nacionales extranjeros, amenazando la soberanía nacional y quitándole puestos de trabajo a los dominicanos. El otro también, presidente, que ahí está, que no le cabe más una raya de corrupción. Otro, desacreditado a nivel internacional, metido en muchísimos líos fuera del país, dentro del país, y con una corruptela tremenda en un ministerio que dirige. Esas son la gente que están hablando. Gente que quebraron bancos. Gente que se robaron, permitieron un robo descarado de miles y de miles de millones por parte de ellos, sus ministros, funcionarios de segunda, tercera categoría, familiares, militares, hablando ahora, criticando la inflación. Pero la inflación de ellos no lo dicen, que también la tuvieron. Y también maquillaron cifras, hicieron muchísimas vagabunderías y diabluras. El país necesita un cambio de esa clase política deshonesta, corrupta, desacreditada. Lo que pasa es que los dueños de esos partidos, los caciques, viven poniéndole trabas y vagabundería con la complicidad de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral y de la misma el Tribunal Constitucional de la Suprema. Todo puesto por ellos, que las elecciones pasadas permitieron muchísimas violaciones a las leyes electorales de todo tipo y que ahora parece que van por el mismo camino. Siguen tratando de perpetuarse en los cargos, haciendo asambleas fraudulentas con empleados, otros privando de que líderes con nóminas de más de 30 millones de pesos mensuales, todo lo que son aspirantes. Búsquenlo con nóminas hipertrofiadas. Hay 4 o 5 que todo el mundo sabe quiénes son. Y hay otros que han desbaratado sus partidos, lo han llevado a minoritarios, lo han destrozado, lo han dividido. Y también están hablando, pontificando en las redes, haciendo cosas que nadie la ve, porque los programas que van nadie los ve. Las redes sociales no les hacen caso. Pero es una pena que eso no esté ocurriendo. Pero aquí está pasando. Y es una triste y dura realidad que nos afecta. Por otro lado, las asociaciones empresariales se están oponiendo a que el gobierno le dé exención fiscal a productos terminados. Dicen que eso es competencia desleal, que lo va a sacar del mercado, que lo correcto es que se eliminen las exenciones a materias primas, a componentes de productos que se pueden fabricar aquí, que se pueden cultivar aquí. Creemos que tienen razón. Pero acuérdense que hay un sector importador muy fuerte, que es parte de asociaciones empresariales también, metidos en el Ministerio de Agricultura, metidos en el Palacio, en todos sitios, que están buscando, ¿no?, la manera de hacer una zafra, porque se van a ganar todo el dinero del mundo importando productos terminados, aunque eso le cueste la quiebra al empresariado local, que es productor, tanto industrial como agropecuario y hasta tecnológico. Y aunque eso genere miles de pérdidas de puestos de trabajo, que a ellos no les importa eso. Ellos son empresarios neoliberales, lo de ellos es ganar y ganar, y identificar y aprovechar, como llaman, oportunidades. Aquí tienen una oportunidad ahora. Llenar el país de productos que se pueden y que se fabrican aquí, agropecuarios, industriales, para enriquecerse. Y entonces ese sector productivo que se joda, como decimos aquí. Esa es la verdad. Y lo vamos a ver. Ustedes lo van a ver ahí. Eso no lo para nadie. Eso viene por ahí. Entrando ya en lo que es aspectos no internacionales. Hay un lío en Perú. El Congreso peruano admitió una moción de vacancia para sustituir, para quitar al presidente de la República el día 28 de marzo. La derecha, que perdió las elecciones, que todas esas poblaciones indígenas, de pobres, esa clase media arruinada en Perú, votó por un candidato desconocido, sin experiencia, sin capacidad, pero un hombre serio, como una respuesta a esa derecha corrupta, con presidentes presos,
con jueces, con ministros, con de todo preso por ladrones y por bandidos. Ahora están haciendo todo lo humanamente posible por quitar a este hombre. Que si bien es cierto que no tiene mucha capacidad, pero por lo menos es un hombre honesto. Parece que van a llevar a ese país a una guerra civil. Porque esos indígenas que tienen conciencia de clase y esas poblaciones depauperadas que viven en la pobreza en la hermana República del Perú se van a rebelar. Ahí viene un lío y muy feo. Otro caso. Hay un conflicto internacional muy serio entre el presidente de México y la Unión Europea, cuyo parlamento acaba de emitir una censura, una condena, ¿no?, al presidente mexicano por el asunto de las muertes de periodistas que están ocurriendo en ese país, que dicen los europeos que son auspiciadas por el actual gobierno. El presidente mexicano dice que en el fondo eso es una posición porque México se negó a prestarse al bloqueo que tiene la Unión Europea y la OTAN contra Rusia, y que están tratando, ¿no?, de reprimirlo por esa vía. Los mandó al carajo y les dijo que México ya no es una colonia más de ellos. Este es un hombre complicado, un hombre que viene de la izquierda, ¿no?, que ha estado tomando medidas muy fuertes a lo interno de su país, y ahí está el pleito. Pero el hombre no es fácil, ¿no?, y le respondió con dureza a los parlamentarios, y también porque hay países como España, a quienes los mexicanos prácticamente lo han sacado, le han quitado muchísimos contratos que tenían leoninos abusivos en la parte eléctrica, petróleo, en construcciones, ferrocarriles, y también eso tiene mucho que ver con ese problema. Definitivamente los países que buscan redimirse del neocolonialismo tienen que tener presidentes como este mexicano que tengan testículos bien puestos, timbales para enfrentarse con esos leones, con esa fiera insaciable, que entienden que deben de seguir todavía neocolonizando y explotando a las naciones latinoamericanas. Un lío, ¿no?, ya con lo que es la guerra de Ucrania y Rusia. Sigue reuniéndose, esta vez se reunieron por vía electrónica, ya no pueden juntarse, no llegan a ningún tipo de acuerdo, pero ocurre algo que parece interesante. El presidente de Ucrania, Zelensky, dice que se resignó allá, que no va a ser parte de la OTAN, tampoco parte de la Unión Europea, y parece que eso lo va a llevar a buscar la paz con Rusia, con la Federación Rusa, tal como le aconsejó el primer ministro de Israel, que parara eso, que su país estaba sufriendo muchísimas pérdidas humanas y materiales. Parece que el hombre ya entendió que estaba por un camino equivocado, que se prestó a una estratagema equivocada, contraria a uno de los países con uno de los dos ejércitos más poderosos del mundo, a una dictadura militar que no cree en democracia y nada de esa, y que está defendiendo su territorio porque sabe que eso que llaman los Illuminati, eso que llaman el Estado profundo, quiere sacarlos a ellos del poder para apoderarse de la riqueza de su nación. Entonces este hombre metió a su país en una guerra y parece que tendrá entonces que negociar con los rusos, que ya aparentemente le han destruido todo el sistema militar de Ucrania. Dicen que se han llevado más de 3.000 instalaciones militares, aeródromos, aviones, entre ellos una pena el avión Mirilla, el Antonov 225 más grande del mundo, lo desbarataron. Todos los aviones de combate, casi todos los emplazamientos antiaéreos, ahora lo que están usando es misiles portátiles. Todos los aeródromos se lo han desbaratado todo, muchísimas edificaciones públicas, muchísimos residenciales, apartamentos donde han muerto muchísimos civiles, porque de ahí emplazaban también. En fin, un país desbaratado, que era el segundo país más pobre de Europa, detrás de Moldavia, ahora es el primero. Ojalá que este hombre no se siente a negociar con la Federación Rusa y llegue a los acuerdos que tienen que llegar, porque ese es un país con problemas muy serios étnicos, donde hay una parte que es rusa, que está en el este, que fue masacrada por el gobierno neonazi que representa a Zelensky, que a pesar de que es hijo de judíos rusos, es parte de un programa nazista que se dedicó a asesinar
a los rusos, en su mayor parte judíos, que todo el mundo lo sabe de la parte este, y que obligó por ese crimen de lesa humanidad la intervención de Rusia, que también veía amenazada su integridad, porque descubrió emplazamientos de armas biológicas en laboratorio. Y también Rusia descubrió que estaban trabajando en una bomba nuclear para tirársela. Entonces, ese oso, ese gigante, ripostó y se ha fajado con la Unión Europea, porque no es con Ucrania el pleito, es con la OTAN y la Unión Europea. Y hasta ahora ha conseguido su objetivo. Claro, ha tenido pérdidas, como tiene que ser, de muchas vidas humanas, de muchos equipos. Pero vuelvo y le digo, ese es un Estado con un capitalismo de Estado. Esa gente hace diariamente 700, 800 millones de euros en combustible que no han dejado de venderle a Europa. Entonces, un país que le entran diariamente 700, 800 millones de euros o de dólares, es difícil derrotarlo, con muchísimas fábricas de armamentos y de cosas. Entonces, ojalá que este Zelensky se sienta, que busque la paz por el bien de esa nación y que se convierta en un país neutral que se dedica a desarrollarse. ¿Qué ejército? ¿Para qué? Con una policía con frontera tiene para pelear con quién, con Rusia. Lo acaba de desbaratar. Y ojalá que los europeos y los rusos se puedan entender y dedicarse a trabajar de manera conjunta, llevarle trabajo a sus poblaciones, paz, desarrollo, bienestar, salud, educación, que es lo que necesitan los habitantes de todas partes del mundo. Es desarrollo, eso lo trae la paz, el bienestar, las inversiones. Tantas inversiones en armamento, ¿para qué? Para eso, para destrucción de infraestructura y pérdida de vidas humanas. Eso no tiene sentido. Es una pena que en el siglo XXI hayan tantos enanos mentales hablando de producir armas y tantos desgraciados beneficiándose porque se han ganado una millonada. Esos que venden armas, esos que la Unión Europea le ha mandado a Ucrania, que se lo han desbaratado, los gobiernos se lo mandan, pero se lo compran a empresas que le ha ido muy bien. Y esa alza del petróleo y del gas le ha ido muy bien también, y de muchísimas cosas más. Ojalá que esto termine, ¿no? Que este crimen de lesa humanidad se acabe. Por otro lado, Rusia dice que no le va a rogar a la OTAN y a la Unión Europea para que levante las sanciones, que ellos cuentan con sus naciones amigas para colocar sus productos, y es verdad. Acaban de suspender las ventas de cereales a Europa. Eso va a traer una hambruna, porque Ucrania y Rusia son los mayores productores de cereales, son el granero de Europa. Y todo ese trigo, toda esa cebada, la malta, el sorgo, todas esas cosas, esos vegetales orgánicos, no van a llegar. ¿De dónde van a llegar? Los americanos no tienen capacidad para eso. Y en cuanto al petróleo y al gas, tampoco. Rusia les da gas y petróleo a mejores precios y de mejor calidad, y no hay infraestructura creada por los americanos para llevársela. Entonces, otro problema. Rusia dice que cuenta con países amigos, y es verdad. ¿Qué está pasando? Bueno, naciones como la India, como China, superpobladas, que no producen alimentos suficientes, están contratando todos los cereales rusos para llevárselos para allá. Todos los productos de vegetales orgánicos. Están contratando todos los fertilizantes. ¿Qué va a pasar con Europa y el resto de países como América Latina y Asia? Van a tener problemas de hambruna. Pero también todo el combustible, porque ni la India, ni China, ni Pakistán tienen suficiente gas y petróleo para sus sectores industriales, que son enormes, sus enormes poblaciones que tienen que desarrollar. Y entonces ya están construyendo un oleoducto que está casi terminado, que va a llevar el gas de Siberia a China, Mongolia directamente, mucho más barato, mucho más corto. Y ese es un problema. Otro lío también es que Rusia está diciendo que va a nacionalizar los aviones que tienen bajo el sistema de alquiler de leasing. Más de 500 aviones que le fueron prohibidos volar, lo metieron en el embargo. Ahora ya el presidente emitió un decreto para nacionalizar. Son 10.000 millones de dólares que hay en esos aviones. Y entonces las compañías aéreas afectadas han hablado con las aseguradoras, que dicen que no van a pagar porque eso es un elemento que no estaba consignado en los contratos, que es un elemento irregular. Ahí hay un tremendo lío. Fíjense cómo se está complicando el mundo.
Ahora Rusia le va a dar a esos aviones el sistema de aeronavegabilidad de Rusia, lo va a usar de manera interna en su vasto territorio y para viajar tanto en pasajeros y en carga a las naciones que le son amigas. El resto, muchísimos problemas. Otra cosa, los millones de turistas que Rusia desplaza también a muchos lugares, entre ellos nosotros que ya no van a venir. ¿Dónde irán ahora? Bueno, a esos países. México ya se está beneficiando grandemente. Y así lo van a repartir. Se irán a la India. Se irán a todos esos lugares que tienen por ahí. Vietnam, Corea, todos esos lugares que tienen clima favorable. Se lo llevarán y sus mismas regiones de ellos, de Sushi, del Mar Negro, de Ucrania. Y nosotros nos vamos a perjudicar. Es una pena decir esto. Pero es así. Desgraciadamente, ¿no? El mundo está muy mal. Primero la pandemia, ahora la guerra. Todo eso provocado por especuladores financieros y económicos internacionales insaciables, dueños del mundo, donde menos del 1% de la población mundial controla el 99% de la riqueza, convirtiendo a la otra parte de la humanidad en esclavos. Muchos subdesarrollados, mucha gente viviendo en condiciones no adecuadas, porque inclusive esos países de Europa, de Norteamérica, que son desarrollados, hay problemas muy serios con el alto costo de la vida, porque las viviendas se tragan la mayor parte de los presupuestos familiares. Tiene la gente que tener 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir. Y por cuchitriles, por cuartitos, le cobran sumas fabulosas, enormes. Porque metieron eso en el sector renglón, que eso debiera de estar cocinado en familia y estar en poder de los gobiernos y regularlo. Y con los bancos nacionales de la vivienda, como el aquí, que lo cerraron. Programas masivos de construcciones de vivienda para que toda la familia pueda tener su vivienda propia, pagar en 20 o 30 años y en sumas asequibles, que no sean los 1.600, 1.800, 2.000 dólares y euros mensuales, que se tragan los sueldos de los trabajadores. Pero estas cosas, ¿no?, que decimos, son para ser promovidas por verdaderos estadistas que no tenemos. Es una pena decirlo, pero vamos a ver si el mundo puede producir ese tipo de cambio a la mayor brevedad posible y se puede desplazar a esa fiera que se come a la humanidad. Y nada, terminar pidiéndole al su verdadero, el Padre Eterno, ¿no?, su bendición para toda la humanidad, para que acabe con todos estos problemas. Y también para que en el caso dominicano el Eterno nos envíe ángeles de luz que permitan el surgimiento de una nueva clase política integrada por dominicanos serios, honestos, capaces, que puedan llevarnos por el camino, por el sendero del desarrollo al que tenemos derecho, sostenible, sustentable, como debe de ser. Finalmente, a los amigos del canal, pedirle como siempre su cooperación, que se suscriban al mismo, pidan a sus amigos, a sus familiares que le den un clic a la derecha del botón rojo que dice suscribirse y denos otro clic donde dice like a la izquierda para que apoyen este programa y podamos seguir mejorando nuestras entregas en los aspectos técnicos y de contenido como lo venimos haciendo. Será hasta la próxima entrega.